día vamos a comenzar este programa con un tema muy delicado que tiene y que corresponde, que a todos nos puede tocar el alma y corresponde a un tratamiento que no es que sea novedoso, es que se está haciendo desde no hace mucho tiempo en el Perú y que tiene que ver con la solución que se le puedan dar a ciertos procesos oncológicos en niños. Cuando hablamos de procesos oncológicos en niños, definitivamente a todos nos puede tocar ciertas fibras especiales, porque solo basta pasearse por un hospital y ver esas caritas de niñitos que están sometidos a trasplantes oncológicos y uno no puede pasar por ahí sin que te toque una fibra del corazón ni sin que quieras involucrarte para tratar de ayudar a estos niños que tienen todavía un futuro por delante gracias a la ciencia y la tecnología. Justamente uno de estos tratamientos, que es fabuloso en realidad, se llama el trasplante de médula ósea. Vamos a ver en este primer bloque para qué se utiliza, qué cosa es, qué enfermedades se pueden solucionar con esto, y para eso requerimos la presencia de un médico especialista. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Esi Maradiegue. Ella es pediatra oncóloga y viene para ayudarnos con este tema. Bienvenida, muchísimas gracias. No, a ti, gracias. Muy amable por estar acá. No, gracias. Yo, la vez pasada estuvimos con un buen amigo también de la misma especialidad y yo le decía de alguna forma, bueno, no, te tiene que tocar el alma trabajar con niñitos oncológicos, pero también la satisfacción que uno puede recibir a la hora de tener éxito en los tratamientos es un aliciente que te permite seguir con esta profesión. Sí, la verdad, bueno, muy contenta de estar con usted y muy contenta de llegar a todas las familias y a todas las señoras que nos puedan estar viendo en este momento. Y sí, nos brinda muchas satisfacciones y te agradezco porque creo que es un momento importante para poder enterarnos de los tratamientos que estamos haciendo aquí en Perú, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, y que ya no es necesario, mami, salir de su casa, sino que lo pueden recibir aquí en Perú, ¿no? Digamos, antes se pensaba que estos tratamientos solo se dan en el extranjero y bueno, tenemos la oportunidad de hacerlo acá. Perfecto. Te acompaño, por Muy favor. bien, gracias. Vamos a sentarnos por acá. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a conversar de este tema y primero quisiéramos hacer un poquito de definiciones, ¿no es cierto? El tema en realidad es trasplante de médula y para eso tenemos que saber qué cosa es la médula ósea roja, porque así es como en realidad se debe llamar, ¿no es cierto? Así es. Bueno, la médula es un tejido. Si nos ponemos a pensar, recuerden que la médula tiene que ver con esa parte interna que se encuentra en el hueso, el tuétano, también llamado, ¿no? El osobuco. Recuerda el osobuco, perfecto, a ver si así se recuerdan todos. La parte interna del osobuco, ¿no? Esa sustancia que se encuentra en el centro, eso es la médula ósea. Ojo, que no hay que confundir con la médula espinal, que tiene que ver, o es la parte del sistema nervioso que está en la columna. Eso es muy diferente, ¿ya? La médula ósea, como hemos dicho, es la parte que está por dentro de los huesitos, especialmente de los huesos más compactos, digamos. Pero para que usted entienda, señora, esa es la fábrica principal que tenemos de la sangre. O sea, a partir de ahí se forman especialmente las células que componen el tejido sanguíneo, por decirlo de alguna manera. Así es, se forma una célula madre que va a dar a luz diferentes hijitos que van a ser diferentes células que se llaman glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no? Y cada una tiene una función diferente. Perfecto. En este caso, los glóbulos rojos transportan el oxígeno, los glóbulos blancos son parte esencial de nuestro sistema inmunológico y las plaquetas nos ayudan para la coagulación sanguínea. Pero todo eso parte de una fábrica principal que está por dentro de los huesos. Muy bien, partimos de ahí. Hay enfermedades que afectan a esta fábrica, o sea, que llegan a afectar la fábrica que produce estos elementos formes de la sangre, es decir,
enfermedades que vienen a ser enfermedades sanguíneas y que son oncológicas. Yo diría que el caso emblemático viene a ser la leucemia, ¿no es cierto? Sí. Doctora, ¿qué es la leucemia, por favor? Bueno, la leucemia es una enfermedad de la sangre en la que se ha producido una alteración a nivel de la médula, que es la fábrica de la sangre, donde se empiezan a formar de manera descontrolada unas células que son normales, pero que empiezan a fabricarse de sobremanera, se multiplican rápidamente, y estas células inmaduras, que se llaman blastos, son las que dan el origen a esta enfermedad de leucemia. De acuerdo. Entonces, y es una enfermedad bastante común, yo creo que es uno de los principales cánceres en niños, ¿no es cierto? Si me dejas precisar, Por es favor. el cáncer más frecuente en los niños. Y realmente en nuestra realidad en el Perú ocupa un poco más de la tercera parte de lo que son los cánceres en niños. De acuerdo. Entonces, señora, si es que un niñito comienza a presentar ciertos síntomas, como por ejemplo decaimiento, apatía, palidez, se enferma frecuentemente, le sale sangre por la nariz, etcétera, y se hace un análisis de sangre, el médico pediatra que probablemente solicitó este examen va a ver un cambio en lo que sería un hemograma normal y vería alteraciones a nivel de estas células que nos dan un diagnóstico inicial de una posible leucemia. ¿Es así? Sí, definitivamente algo importante de lo que comentas es, primero, el cuadro clínico. Perfecto. Ojo, que la enfermedad de leucemia puede parecerse a cualquier enfermedad común. Simplemente el niño podría tener fiebre, pero si esta fiebre persiste por más de 5 a 7 días, entonces hay que tomar algún análisis de sangre para verificar qué es lo que está ocurriendo en el niño. ¿Podría tratarse de una leucemia? Podría ser. Además, como bien dijiste, si se asocia a anemia o palidez o cansancio o aparecen en la piel unos puntitos morados que dicen las madres que se conoce como petequias o moretones, o de pronto se lava los dientes y empieza a sangrar, pues entonces podrían ser signos incipientes de una enfermedad como leucemia. De acuerdo. Eso lo hemos visto a través de un análisis de sangre normal que se toma de cualquier venita del cuerpo. Pero para dar un diagnóstico adecuado y controlado de leucemia, uno tiene que sacar ya no esa sangrecita de la vena, sino, imagínese usted, señora, hay que hacer una punción en el hueso para obtener un poquito de esa médula ósea o el tuétano, digamos, y eso aspirarlo y observarlo en un microscopio para ver si hay estos blastos o estas células que están y que no deberían estar. Así es, lo que hacemos es que el niño primero debe estar dormido para que no le duela para nada el procedimiento, y entonces hacemos una punción, como bien dice el doctor, a través del hueso para llegar a la parte central, acuérdense del osobuco, la parte central que es la médula, y extraer una muestra, sale igual como sangre roja, y eso se analiza para determinar si tiene la enfermedad de leucemia, ¿no? Ya. Entonces están imaginando, amigos, cómo es el diagnóstico, ¿no? Porque se saca a veces, yo lo he hecho alguna vez, de acá del esternón, de la cadera, que son sitios accesibles, digamos, y uno puede obtener la muestra. Pero doctora, nos llama muchísimo la atención porque si nos venimos acá, estamos leyendo trasplante de médula ósea. Así es. Doctora, eso quiere decir que esa parte de adentro de los huesitos que fabrican la sangre puede trasplantarse. Sí. Ahí está, a eso quería llegar. Es un tratamiento más complicado, es un tratamiento complejo, como se puede imaginar, pero el trasplante de médula ósea es un tratamiento factible que se puede hacer. Es un tratamiento que consiste en reemplazar esas células que están dañadas por unas células nuevas, buenas. Pueden ser de la misma persona que se encuentra afectada o también de un donante, que puede ser su familiar, como también puede ser un donante voluntario, no emparentado. De acuerdo, que tiene que tener ciertas características porque hay compatibilidades, ¿no es cierto? Y a veces eso es una de las cosas más difíciles, encontrar el donante ideal para este niñito que realmente lo necesita. Sí, nosotros todos tenemos lo que se llama un código de barras.
¿no? Ya. Que el código de barras tiene que ver con el ADN con el que uno nace. Entonces, para encontrar la compatibilidad tenemos que comparar si la persona que está afectada con el posible donante tienen el mismo código de barras. Si tienen el mismo código de barras significa que son compatibles. Entonces, existen diferentes niveles de compatibilidad, que eso ya lo analizamos los médicos, pero ustedes tienen que saber que el trasplante de médula se hace con donantes compatibles. Perfecto. ¿Para qué? Ahí Sí. lo digo, por eso es mucho más frecuente la compatibilidad entre familiares cercanos. Así es, o entre poblaciones que tienen la misma raza, etcétera. En nuestra realidad, nosotros realmente Con el tenemos una mestizaje, pues. variedad de Claro. razas, entonces por ese motivo no es tan fácil conseguir un donante, ¿no? Podrían ser, si tenemos 4 hermanos, uno de ellos podría ser nuestro donante, es decir, 20-25% de opciones que nuestros hermanos sean donantes. Y cuando esto lo llevamos hacia nivel internacional para buscar un donante en el extranjero, ¿no? Estas posibilidades a veces reducen tanto hasta el 10%, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que tenemos pluriculturalidad, tenemos múltles razas, Mestizaje, como en bien realidad. dices, un mestizaje De acuerdo. importante. Doctora, este no es el único método para curar, por ejemplo, la leucemia. Es uno de los métodos y además se considera probablemente el que vamos a usar como final después de haber quizás fracasado algunos otros intentos, y muchos de ellos no llegan a la necesidad de requerir un trasplante de médula, sino el cuerpo comienza a defenderse solito y comienza a generar una nueva médula mucho más satisfactoria para cubrir las necesidades de ese paciente. Afortunadamente es la mayoría de los casos. Así es, muy bien. Algo importantísimo que tienen que recordar las familias, las mamis y todos es que la leucemia se cura con quimioterapia solamente, y con eso logramos curarla. En algunos casos específicos en los que no se puede controlar la enfermedad con este tratamiento de quimioterapia convencional es cuando pensamos en hacer un trasplante de médula. Y otra pregunta que siempre surge es, ¿el trasplante la va a curar definitivamente? Pues no. El trasplante te mejora la chance, la posibilidad de poder curar, pero no te va a garantizar el 100% la cura de la leucemia. Eso también es importante. No es como un decir. trasplante de hígado, un trasplante de riñón, donde se reemplaza un órgano alterado, se coloca uno nuevo, entre comillas, y si no hay rechazo, ese órgano va a funcionar y ya estaría libre de enfermedad aparentemente. En la médula, la chance, porque como es una fábrica, usted ha dicho, doctora, que es de hecho una célula madre puede dar origen a esta o a esta célula. Entonces ese complejo hace que sea, valga la redundancia, más complejo el asunto. Sí, bueno, una de las complicaciones a largo plazo justamente de los trasplantes de médula es que las personas puedan volver a recaer de su misma enfermedad, ¿no? Entonces, algo muy importante es que ya hemos dado un paso adelante, que mejora la sobrevida de los pacientes que antes con solo quimioterapia no tenían ninguna otra opción, al menos tenemos el trasplante de médula que puede mejorar esa sobrevida, pero sin embargo la ciencia sigue avanzando. Entonces, actualmente hay ya algún método sofisticado que todavía sigue en investigación que está usando unas células que están internamente en el cuerpo del enfermo, que se llaman las células T, que las transforman para intentar nuevamente colocárselas, y estas células son las que empiezan a defender y a curarte de la enfermedad de la leucemia. Así, Es increíble. realmente sí, va va avanzando poco a poco más y bueno. Doctora, hace tiempo, o por lo menos cuando yo me formé, estos tratamientos no se hacían en el Perú. O sea, de hecho, ya tengo varios años de médico, y usted me dijo ahora, me dijiste más bien, perdón, Sí. que desde el 2012-2013 se realizan y se han realizado procedimientos aquí y ya no es tan necesario viajar al extranjero para poder optar por un tratamiento de última generación como vendría a ser este, lo cual para mí son noticias espectaculares, y por eso tenemos que agradecer al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, la sede más importante para tratamientos de cáncer en el Perú, sin lugar a dudas. Bueno, de verdad. no, yo creo que
Yo creo que esto ha sido un paso a paso y definitivamente el trasplante de médula, digamos, ha ido cayendo por su propio peso con respecto a lo que es el desarrollo de un país que va teniendo tecnología, que va desarrollándose un poco más, entonces tenía que venir el tema del trasplante de médula. De hecho, que el trasplante de médula ya se hacía en Perú hace bastante tiempo, desde el año 80 y tantos, 84, que empezó la Seguridad Social a hacerlo. Pero ustedes saben, la Seguridad Social es un bloque, el de salud, pero el grueso de la población, que es el Ministerio de Salud, el CIS, es un grueso importante que no estaba siendo beneficiado de este tipo de tratamientos. Pero sin embargo, a partir del 2012 se han comenzado ya a trabajar primero con adultos y nosotros ingresamos en el 2014 ya con niños y bueno, poco a poco vamos incrementando. La demanda aún es insuficiente, pero estamos trabajando para mejorar eso. De acuerdo. Amigos, quisimos tocar este tema tan importante, primero para ver que estamos en vías de un desarrollo tecnológico importante, que se están tomando cartas en el asunto, que enfermedades como la leucemia tienen cura y que están en muy buenas manos en estos centros especializados en cáncer de niños. Doctora, tenemos poco tiempo, pero de todas maneras estoy seguro que la vamos a invitar en alguna otra oportunidad para seguir hablando de estos avances tecnológicos y del tratamiento que se puede realizar y que se realiza en el Perú con respecto al cáncer en los menores. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Nosotros regresamos y seguimos con más aquí en Segunda Opinión. Buenas tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.